Bueno, yo les decía, hoy vamos a trabajar fundamentalmente todo el periodo que va a llevar a lo que después van a ser las independencias de los Estados Unidos, de Haití, y lo que fue la Revolución Francesa. No es que vayamos a estudiar exclusivamente la Revolución Francesa, pero la vamos a abordar como un hecho significativo. Lo que fueron los cambios de este siglo XVIII, estas nuevas ideas, marco de la Ilustración, que para poder comprender el contexto, para poder comprender la trama de significados que llevó adelante el marco ideológico de las independencias, bueno, todo este periodo realmente es muy importante poder abordarlo y poder ver cómo tuvo incidencia, ¿no es cierto?, sobre estos hechos. Ustedes habían visto el advenimiento de la modernidad, ¿no es cierto?, que era un poquito lo que hablábamos con las actividades que ustedes tenían que hacer a partir de las obras que habían leído, ¿no?, cómo se concebía la modernidad, cómo de alguna manera se fue construyendo un concepto de etnocentrismo llevado a cabo por Europa, ¿no es cierto?, una dimensión de superioridad, por supuesto, porque bueno, estaban llevando adelante un proceso de conquista y colonización, entonces la legitimación estaba dada por la superioridad, ¿verdad? Profe, Lo mismo que con lo que era la distribución del trabajo y el control del trabajo, ¿no es cierto? Entonces, yo les decía que me gustaría que armaran un texto que diera cuenta de ese marco teórico que ustedes fueron adquiriendo, ¿no es cierto?, a partir de la bibliografía, un texto que seguramente después en grupo y en un conocimiento colaborativo entre todos sus integrantes van a poner en esa bitácora, en ese diario del camino que vamos haciendo, van a poner cuál es ese marco teórico, ¿no? ¿Qué proporciona cada texto? ¿Qué proporciona desde el punto de vista de la economía extractiva, desde el punto de vista de una sociedad étnica basada en criterios biológicos muy, muy concretos? Cómo se plantea esta trama de significados en la cual se naturaliza el sentido de inferioridad de los negros, la institución de la esclavitud pasa a ser una institución totalmente aceptada, ¿no? Y cómo esto después de alguna forma también va a entrar en tensión, con nuevas maneras de organizar las economías, ¿no? Porque en este momento estamos en un proceso donde Europa distribuye esta organización, esta sistematización de la conquista en espacios, ¿verdad?, atravesados por ese poder, espacios que tienen que ver con lugares que se consideran centrales, la metrópoli, y lugares que claramente son periféricos, en una economía plenamente extractiva. Cuando en el siglo XVIII el advenimiento de la revolución industrial de alguna manera modifique esas estructuras, eso se va a ver plasmado en ese espacio concebido también en América, ¿no es cierto? Y nosotros, bueno, lo vamos a ver muy claramente en la creación del Virreinato del Río de la Plata, en lo que después va a ser la conformación de nuestro Estado y de nuestra formación territorial, ¿no es cierto? Esto después lo vamos a ir analizando cuando veamos el proceso revolucionario. Entonces me interesa que en esa bitácora, en ese diario, en esas crónicas del aula, vayan incorporando, ¿verdad?,
estos elementos que van a ser significativos en, en esos textos, y fundamentalmente todo lo que es qué harían con los chicos, ¿no? ¿Qué sería interesante de todo ese aporte llevar al aula? Eso me parece que es muy importante para tener en cuenta, ¿sí? Esto, digamos, es lo primero, lo que hablábamos un poquito de la concreción de las actividades que se encuentran en el campus. Vamos un poquito entonces ahora a este pasaje a la modernidad, ¿no es cierto? Por Ahora supuesto, quiero, sí. ¿le puedo decir algo que decía? A mí en el campus ya me dieron el nuevo usuario y todo, pero tengo aulas que todavía no las tengo. Una es la de usted, por ejemplo. Lo tienen que hablar con la preceptora, chicos, yo no tengo acceso a eso. Lo tienen que hablar con la preceptora. De todos modos, los textos son los mismos que yo les di, que les pasé, o sea que no hay nuevos todavía para leer, así que en eso quédense tranquilos. Por ahí a lo mejor un compañero les puede pasar la actividad y con eso más o menos ir trabajando. Bueno, les decía Profe, entonces, sí. sí, le quería decir a la compañera que la preceptora dijo que va a trabajar a ventanilla cerrada hoy, que justamente se va a encargar de eso, que le manden un mensaje. Bueno, muy bien. Ah, bueno. Muy bien, gracias, muy bien. Bueno, decíamos entonces que vamos a trabajar este paso de la modernidad, perdón, de la Edad Media a la modernidad. Quiero decir que todas estas son denominaciones convencionales, denominaciones que incluso parten de la Ilustración, parten del Renacimiento, ¿no? Esta idea de Edad Media, como que es media entre dos grandes, ¿no? Es decir, un criterio y un concepto que realmente es una, volvemos, ¿no? Una mirada profundamente etnocéntrica, ¿no? Media, ¿por qué? Si, por ejemplo, la última parte de la Edad Media fue el crecimiento de las universidades, si cada periodo se nutre del otro, pero bueno, cómo a veces seguimos manejando terminologías, ¿verdad? Que bueno, que son más cómodas porque, bueno, porque ya tenemos ordenados la currícula, los contenidos, pero eso no quiere decir que no sean puestas en discusión. Y bueno, este pasaje de la Edad Media a la modernidad, este surgimiento de las monarquías nacionales, de la centralización territorial, es decir, cómo el territorio adquiere otra dimensión cuando se va abandonando el sistema feudal para acceder a estas monarquías absolutas, y cómo después en la Revolución Francesa va a ser nuevamente resignificado ese territorio. Por eso les digo que este abordaje trialéctico nos permite mirar el espacio, ¿no? Ponerlo en perspectiva, decir, bueno, no fue cualquier cosa, porque de alguna manera esos reyes que llevaron adelante la unificación de sus estados, tomaron ese territorio con un valor realmente muy importante, pero sin embargo, cuando se constituyen las monarquías absolutas, la relación con el monarca, entre los súbditos y el monarca, ser súbdito implica tener una relación de asimetría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la soberanía la tiene el monarca, el rey. El poder lo tiene de Dios. Entonces el súbdito no tiene otra cosa, no le queda otra cosa que obedecer. Y espera un minutito, y ese rey, que es un rey de alguna manera absoluto, es un rey omnipotente, que no puede ser cuestionado, tampoco da esa soberanía por su territorio, sino más bien por él mismo. Él es el soberano, entonces si él es el rey de Francia, yo soy francés porque
tengo como súbdito ese rey. Yo soy español porque soy súbdito de ese rey, aun cuando haya nacido en América. Esto es muy importante porque los espacios, si bien no van a dar una idea de soberanía, la soberanía la va a tener el rey, ¿sí?, en sus manos hasta el cambio, que después ya lo vamos a analizar. De todos modos, el espacio también es significativo, porque para un blanco criollo haber nacido en América implica una relación de inferioridad con un peninsular. Entonces, esto es muy importante, cómo se va organizando, ¿sí?, estas relaciones entre los sujetos, decimos nosotros relaciones intersubjetivas, ¿verdad? El otro día nos ocupamos de las relaciones con la fuerza de trabajo. Bueno, ahora estamos hablando un poquito de cómo se relacionan estos monarcas con los súbditos. No sé quién me quería preguntar algo. Profe, era yo, Sí. quería, con respecto al poder ejercido del rey que tiene que ver con Dios, acá podemos ver exactamente que gobierna por derecho divino. Por y de supuesto. cómo, y de cómo también de la Ilustración va a tirar abajo este sistema del absolutismo monárquico, por Bueno, ejemplo. porque en realidad lo que hace el hecho de derecho divino, lo que hace es legitimar el poder del rey. Es lo mismo que dijimos en la evangelización, ¿no es cierto? Decir que la conquista tiene el objetivo de evangelizar a los pobladores de América, en realidad lo que hace es darle legitimidad, darle justificación, nada más y nada menos que un proceso de conquista y colonización. En este caso, el absolutismo también, por derecho divino, lo que está legitimando es una asimetría entre el rey y los súbditos. La Ilustración lo va a poner en cuestión porque en realidad pone en cuestión toda la estructura de las relaciones intersubjetivas, en donde la desigualdad no es aceptada, porque la desigualdad estaba legitimada por Dios. Dios lo hizo así. ¿Quién le va a cuestionar a Dios? La Ilustración da vuelta a esto. Dice que los hombres son iguales por naturaleza. Entonces, de ninguna manera puede legitimarse una desigualdad. Es decir, Profe, cambia la estructura, ¿sí? Sí. y eso podemos ver durante la Revolución Francesa en cómo se decía que los hombres nacen y mueren libres en la Bueno, eso Declaración está en de la los Derechos Declaración de Humanos. los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Eso ya vamos a ir, ya vamos a llegar. Espérenme un poquito. Entonces, ¿qué fue el Renacimiento? Es decir, la modernidad, como yo les decía, España está un poco a caballo, ¿no es cierto?, entre la Edad Media y la modernidad, y bueno, de alguna manera su proceso, ¿verdad?, histórico de la conquista y colonización está teñido de todo ello. El proceso del Renacimiento, si ustedes recuerdan aquel trabajo de la construcción del otro que habíamos hecho, leíamos el concepto de Cassirer, ¿no es cierto?, sobre el choque renacentista. ¿Qué decía Cassirer? Decía que el choque renacentista es aquella cultura que vuelve a un periodo anterior porque va a buscar en ese pasado respuestas que no encuentra en su presente. Entonces, en este primer momento de la modernidad, yo recuerdo las palabras de mi profesor, que me siguen pareciendo realmente muy importantes, que era Ángel Castelán, que decía que en el Renacimiento se volvía a la cuna greco-romana. ¿Por qué? Y bueno, porque seguramente en estas ciudades, fundamentalmente las ciudades italianas, donde se da este proceso, ¿no es cierto?, de cambio, eran mucho más parecidas a una civitas romana o a una polis griega, que a lo mejor el sistema feudal que terminaba. Y entonces es como que por primera vez aparece esa dicotomía, ¿no?,
entre una Edad Media oscura y un renacimiento, ¿verdad? Luminoso. Bueno, esta idea de luz y oscuridad va a ser tomada en el Renacimiento, en realidad va a ser tomada también es decir, todos estos conceptos tienen mucho que ver con digamos, la teología cristiana, ¿verdad? Yo digo que se secularizan, o sea, se resignifican en un concepto laico, ¿verdad? Porque, bueno, de pronto en aquel momento, ¿verdad? O para el cristianismo, la luz era Dios, era Cristo, y en la Ilustración, en este proceso que se va a plantear en el siglo XVIII, que incluso la palabra ilustración viene de un término alemán, Aufklärung, que quiere decir justamente eso, iluminar. Bueno, esa iluminación la va a dar la razón, y la ignorancia va a ser la oscuridad, o sea, la oposición entre estos conceptos, ¿sí?, se van a plantear a partir justamente de este criterio, que es un criterio que modifica, destruye el criterio de autoridad, ¿verdad? Y por lo tanto el criterio de dogma, fundamentalmente antirreligioso, y a partir de allí se pone en relieve lo que sería el saber o la autonomía del individuo, ¿no? Curiosamente la palabra individuo viene de indiviso, que quería decir el que no se podía separar de la comunidad. Bueno, a partir de la Ilustración, el individuo va a pasar a ser este sujeto autónomo, ¿verdad?, que de alguna manera se va a plantear más adelante como un ciudadano, se va a plantar en igualdad de condiciones, ¿sí? Por eso la Ilustración va a plantear también otro criterio cristiano, que es la humanidad, ¿sí? O sea, aquella vieja idea de la cristiandad es como que otra vez se resignifica en esta idea de la humanidad, ¿sí? Ahora, ¿cómo llegamos a este criterio? ¿Cómo llegamos de aquella cuna, de aquel primer momento, a estos postulados ideológicos que van a llevar adelante John Locke, Montesquieu con la división de poderes, Voltaire con la idea de la tolerancia, ¿no es cierto? Y la libertad de pensamiento. De la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, Montesquieu, Rousseau con la soberanía popular. Bueno, es decir, ¿cómo llegamos de aquel siglo XVI, con el primer momento del Renacimiento, que es la búsqueda de su cuna, de aquello que es propio de esas ciudades, incluso una ayuda lingüística, se pulen las lenguas, se leen los textos en griego, en latín, pero ustedes fíjense como este avance, que es un gran avance incluso a nivel intelectual, ¿no es cierto? En Padua, en Florencia, se vuelve a leer a Platón, se vuelve a leer a Aristóteles con nuevos criterios, pero siempre seguimos siendo etnocéntricos, ¿verdad? O sea, el resto sigue siendo inferior, y cuando se plantea la idea de progreso, empieza a resignificar otra idea del cristianismo, ¿no?, que era la perfección, en la idea de progreso, que después la vamos a ver también en la Ilustración, aunque se plantea un poco antes, en el siglo XVII, con Bacon. Ese progreso va a empezar a ser un progreso lineal, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en el siglo XIX, cuando habíamos hablado del evolucionismo, ¿se acuerdan? Bueno, esa idea de progreso lineal, de que siempre es mejor, ¿sí?, y que ese progreso tiene que ver con esta cultura occidental. Es decir,
todo lo que es aborigen, todo lo que es de otro lugar, es anterior, no entra en todo esto, ¿no? Se empieza a crear esa idea de la historia universal, con momentos, ¿no? Con edades y con siglos específicos, pero en una historia donde no entran otros que no sea este eurocentrismo, esta historia europea que el otro oriental va a entrar después, pero va a entrar como un otro. Va a ser incorporado en esta historia, pero de alguna manera como un otro. ¿Sí? Esto es muy importante, porque esto es cómo se ha constituido la trama de significados, y cómo esa trama de significados sirve para legitimar desigualdades, dominaciones, sistemas de trabajo, racismo, ¿sí? Entonces, yo decía, ¿cómo llegamos de esa cuna a todo esto que estoy planteando en la ilustración, este cambio que ellos consideran como un cambio realmente singular? Y lo fue un cambio singular, pero no fue un cambio que no pueda explicarse en un proceso, ¿sí? Entonces, a partir de esa cuna viene la expansión, o sea, viene el encuentro, el hallazgo de los territorios americanos que no conocían, cómo esos espacios reestructuran los sistemas de dominación y de hegemonías en los estados, y también sistematizan un proceso de conquista y colonización, lo que decíamos el otro día, a partir de la búsqueda de metales preciosos y de esta economía extractiva que va a elegir determinadas regiones a conquistar y va a estructurar con centros y periferias esos nuevos espacios, que eran espacios vividos y que van a ser desestimados en sus sujetos sociales, ¿verdad? O sea, se van a imponer sobre ellos y los espacios vividos no van a ser tomados en cuenta. Allí importa el espacio percibido, los mapas, empiezan a hacer los mapas como lo ven los europeos, ¿sí? Pero además de eso, cómo conciben esos espacios, cómo los diseñan en la estructura del poder. Entonces, esta expansión sale de esa Europa que estaba cerrada en sí misma, sale y organiza nuevamente a partir del Atlántico, ¿no es cierto? Organiza nuevas formas de dominación y de poder en las cuales van a entrar poblaciones enteras en estado de esclavitud y de sumisión total a este sistema. ¿Sí? Y finalmente, el tercero de estos movimientos que cierra este renacimiento, o más bien que lo completa, es el cuestionamiento del saber antiguo. O sea, aquel saber que se va a buscar a la antigüedad, se va a buscar, pero a la vez se cuestiona, se pone en cuestión. No, digamos, no gratuitamente, porque Copérnico, Giordano Bruno, Copérnico por decir que el sistema, el centro no es la Tierra sino el Sol, Giordano Bruno por decir que el universo es infinito, van a pagar con su vida, ¿no? Galileo por lo menos resuelve de otra manera, pero bueno, todo ese siglo XVII, Kepler, ¿no es cierto?, con las órbitas elípticas, después Descartes, va de alguna manera a plantear lo que va a ser la revolución científica. Es decir, todo esto está abriendo el camino a ese cambio que se va a dar en el pensamiento, ¿verdad? Y que va a ser abierto por esta gloriosa revolución en Inglaterra, en 1688 con John Locke, donde ya por primera vez le pone límites a la monarquía, y aparece en Inglaterra la monarquía parlamentaria, ¿sí? Con la llegada de Montesquieu y la división del Barón de Secondant y la división de los poderes, la llegada, como dijimos, de Voltaire, con todo lo que es
la libertad, no solo la libertad de expresión, sino el cuestionamiento al dogmatismo religioso, y no nos olvidemos que todo ese periodo Europa vivió las guerras de religión, o sea que la Ilustración también es hija de las consecuencias del sufrimiento que implicaron esas guerras civiles, ¿verdad? Entonces, a partir del siglo XVIII ya vamos a ver un periodo de transformación que ellos mismos creen y saben que están en otra, digamos, en otra dimensión, que son singulares, que están planteando otras cosas. Y fíjense cómo empiezan a ocupar los espacios públicos en los salones literarios, en las tertulias, que después esto lo vamos a ver en América también. Es decir, la Ilustración es un proceso que se irradia, ¿verdad? Y cómo justamente se plantea una socialidad diferente, una sociabilidad diferente, porque aparece un poco la empatía, se mira al otro, aparece la empatía, el ver los derechos del otro, ¿verdad? Y entonces se va a ver justamente, como decía Fabio, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y fíjense lo que pasa, siempre nosotros sabemos que hacemos una mirada de género, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las mujeres? Bueno, en Francia hay un avance de la mujer, de la libertad. Incluso Montesquieu es el que, él dice que para que un país